Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 270 al 274. El 23 de febrero del año 2 del calendario de Alianza, marcó el primer día de la fase de grupos del torneo de batalla Pokémon. Normalmente, con un elenco de concursantes tan emocionante, Doug jamás se perdería el evento. Pero se encontró atrapado en la oficina, obligado a lidiar con el papeleo de sus colegas. Lo juro, las cosas se siguen acumulando, murmuró Doug, mirando la montaña de documentos en su escritorio con un suspiro. ¿Qué clase de jefe se ve obligado a trabajar por sus propios empleados? Doug ya había comenzado a considerar el retiro y seleccionar un sucesor para el liderazgo de la Alianza Pokémon. Sin embargo, tras reflexionar sobre ello, se dio cuenta de que aún no había un candidato ideal. Además, con la isla Pokémon aún en desarrollo, no podía renunciar a su puesto por el momento. Al menos no hasta que toda la isla estuviera completamente estabilizada. Un documento del departamento financiero decía: gastos mensuales para el mantenimiento ambiental del bosque de la Alianza Pokémon en la ciudad exterior de Ciudad Alianza, aprobación de fondos para promover el turismo en Yggdrasil. Este tipo de cosas deberían ir a Tesoro. Smack. Doug arrojó la pila de papeles sobre la mesa. Ya le había delegado todos los asuntos financieros a Tesoro. ¿Cómo se equivocó el departamento financiero y le envió esto? Doug no tenía ni idea de cómo administrar las finanzas. Sus subordinados parecían pensar que era una figura omnipotente. Si fuera tan capaz, no habría estado viajando a través de los mares para reclutar talentos en aquel entonces. Solo aquellos que trabajaron estrechamente con él, como los socios de la casa de cría Pokémon, conocían los verdaderos límites de las habilidades de Doug. Incluso figuras de alto rango como Sengoku, Gulp y Dragón no se dieron cuenta de que Doug carecía de conocimientos financieros básicos. Otro documento del Departamento de Ingeniería decía: se ha completado Yggdrasil y puede comenzar el reclutamiento de población para construir un sistema ferroviario de alta velocidad entre Alliance City e Yggdrasil. Yggdrasil está acabado, ¿eh? Es hora de pensar en el problema de la población. Doug frunció el ceño, reflexionando. Hasta donde él sabía, al menos la mitad de los habitantes de Ciudad Ángel estaban ansiosos por mudarse a la superficie. Esta podría ser su oportunidad. También había muchas personas del mundo marítimo y del mundo ninja pendientes de esos lugares. Haz que Robin recopile algunas estadísticas más tarde. Desde el Departamento de Medio Ambiente llegaron solicitudes como: el Castillo Ryugu en Ciudad Yojin solicita el estatus de sitio escénico de 5 estrellas. Ángel City solicita crear un bosque verde. Neptuno debe estar muy aburrido si aspira a 5 estrellas con el Castillo Ryugu. Si no lo consigue, dale 3 estrellas. Doug negó con la cabeza tras echar un vistazo a los documentos. En cuanto a Ciudad Ángel, se han vuelto un poco locos, pero bueno, trasplantaremos un poco de bosque de una isla deshabitada del Cinturón de la Calma. El Departamento de Educación envió informes como: listado de nuevos alumnos para la segunda clase, plan para reformar las calificaciones y asignaturas de la Academia Pokémon, planes para establecer instituciones educativas en Fishman City y Angel City, ya un nuevo año escolar. ¡Qué rápido! Doug murmuró mientras recogía la lista de estudiantes. Vio muchos nombres familiares, en su mayoría niños de la nueva generación. Luffy, Hinata, Naruto e incluso Sasuke estaban inscritos. Al mirar más de cerca, reconoció más nombres. Nefertari Baby, de 10 años, princesa de Arabasta Ground, de 9 años, el niño con una mano fantasma, salvado por Kuzan después de comer una fruta del diablo que no podía controlar. Kaya, una joven de 9 años de Syrup Village en Eleas Blue Nojiko, de 12 años, de la aldea de Kokoyashi en Eleas Blue Beach, un par del Marine Rangerain, que comió la fruta del crecimiento excesivo y más. Para la próxima clase, los niños del mundo ninja deberían estar listos para inscribirse. Doug reflexionó. Cuando pasara otro año, la situación en el mundo ninja debería haberse estabilizado lo suficiente como para que pudieran unirse a la Academia Pokémon.
Del Departamento de Investigación llegaron informes como: solicitud de transferencia de los sujetos de prueba del proyecto Serafín, resultados de la tercera fase de la prueba de la máquina de resurrección fósil de Pokémon, uso restringido de armas Pokémon eléctricas, ligeras y de gas por seguridad en la isla Pokémon. Bien, Vegapunk y Monet siempre están en el camino correcto, avanzando rápidamente. Doug asintió con satisfacción. El departamento de investigación fue, sin duda, el más confiable. No hubo sorpresas ni problemas innecesarios. El Departamento de Seguridad envió solicitudes como: mejoras de armas, expansión de la contratación de personal, solicitudes de suministro para logística, niégalos todos. Doug golpeó la mesa con frustración. Envían solicitudes todos los días. Si Iruz enviara esto, pensaría que este chico planea una rebelión. No podía entender por qué Sugar estaba tan obsesionado con expandir el poder del Departamento de Seguridad. De las tres principales fuerzas de defensa, el Departamento de Seguridad era el que menos necesitaba más poder. Sus operaciones se limitaban a la isla Pokémon, donde prácticamente no había criminales. Incluso si tenían que lidiar con algunos, no eran peligrosos. Las armas actuales eran más que suficientes. Esas armas tecnológicas podrían controlar fácilmente incluso a las pequeñas naciones del mundo ninja. Mientras no se encontraran con figuras de nivel Kage, no habría mayor problema. Desde el Departamento de Inspección vino superposición de funciones entre el equipo de inspección y el ejército Grifón, solicitud para elevar los estándares de nivel de entrada para los nuevos reclutas del equipo de inspección, solicitud para la creación de una flota de equipos de inspección. Doug supo inmediatamente que estos informes no provenían de Bellamy o Jin. Eran muy buenos en la lucha, pero completamente inútiles en la gestión y el desarrollo de departamentos. Doug había reclutado específicamente asistentes inteligentes para ellos, y estos informes probablemente provenían de esos asistentes. Especialmente Jin, que era conocido por su pereza. Si no fuera por su asistente, Wanda de la tribu Mink, quien era excepcionalmente diligente, el equipo de inspección en el mundo ninja ya habría sido inútil. El departamento médico envió solicitud de creación de un departamento agrícola para el cultivo de materiales medicinales, resultados de la tercera fase de los ensayos clínicos para el tratamiento de lesiones en Pokémon, solicitar ampliar el departamento médico, reclutar más cirujanos e iniciar una campaña de reclutamiento a nivel mundial. Reiju realmente se esforzó al máximo en esto, crear un departamento de agricultura. Doug no había pensado en eso antes, ya que nunca consideró que la Alianza necesitaría un departamento así. Pero tenía que admitir que la Alianza sí lo necesitaba. Por ahora, el grupo de Kuma se encargaba de tareas similares. Por ejemplo, muchos residentes de Alliance City alquilaron tierras de cultivo fuera de la ciudad para cultivar cosechas, lo cual cayó bajo el trabajo de este futuro departamento. No solo el departamento de agricultura sino también el departamento jurídico necesitaban atención. Las leyes de la isla Pokémon estaban lejos de ser completas. Doug solo había redactado reglas básicas basándose en los recuerdos de su vida anterior. Necesitaría actualizarlas constantemente para garantizar el buen funcionamiento de la isla Pokémon. Esto requerirá una cuidadosa consideración. Si llega el momento, incluso puedo reclutar talento del mundo ninja. El clan Nara está lleno de mentes brillantes, ideales para este tipo de trabajo. Doug reflexionó por un momento. Decidió que una vez que el mundo ninja entrara en la era de paz Pokémon, comenzaría a integrar talentos de ese mundo en la Alianza Pokémon. También estaba el departamento judicial. Sin embargo, era un departamento relativamente pequeño administrado por Perona, por lo que no había problemas ni informes urgentes de esa área. Doug pasó todo el día trabajando en la montaña de papeles que tenía en su escritorio. Por fin terminado. Al caer la noche, Doug se desplomó sobre su escritorio, mirando por la ventana y suspirando. La lucha humana es real. Necesito a alguien competente que ocupe mi puesto pronto. De repente, Doug recordó algo que Charlotte había mencionado. Ella había venido de 100 años en el futuro y habló sobre cómo los líderes de la segunda y tercera alianza tuvieron los mandatos más cortos, solo para ser reemplazados hasta que la cuarta tomó el control y estabilizó las cosas. Esto significaba que, excluyendo los breves mandatos del segundo y tercer líder, Doug y el cuarto líder habrían ocupado el cargo durante aproximadamente 95 años en conjunto. De ninguna manera. Tendré que trabajar durante varias décadas más. Doug se dio una bofetada. Cuarto líder, por favor, aparece pronto.
Toc, toc. Se escuchó un golpe a la puerta, pero antes de que Doug pudiera responder, alguien irrumpió. Solo 2 personas se atrevieron a hacerlo. Von Clay y Robin, sus secretarios externo e interno, respectivamente. En verdad, Robin y Von Clay pasaban más tiempo en la oficina que el propio Doug. ¡Ay, Robin! ¿Qué pasa ahora? Ya no estoy trabajando. Doug miró hacia arriba. Era Robin, con una sonrisa traviesa en el rostro. Doug se alarmó de inmediato. Tenía miedo sincero de que ella trajera más documentos para que él los revisara. No te preocupes, no hay nada que necesite tu aprobación directa. Robin rió al ver su expresión cautelosa. Luego dijo, son buenas noticias. ¿Eh? ¿Buenas noticias? Doug se quedó desconcertado. Se devanó los sesos pero no pudo pensar en nada relacionado. Tesoro y Estella se van a casar. Los ojos de Doug se abrieron de sorpresa. Lo había olvidado por completo. Una vez había planeado organizar una gran boda para los dos, pero terminó olvidándose de ello por completo. Estella está embarazada. Reiju confirmó que ya pasaron 3 semanas. Ya veo, esa es realmente una buena noticia. Doug asintió y luego le preguntó a Robin, ¿has preguntado dónde quieren celebrar la boda? ¿En el mundo marítimo o en la isla Pokémon? Ya lo he preguntado. ¿Y? La sonrisa de Robin se volvió traviesa una vez más cuando respondió. Quieren celebrar la boda en las ruinas del castillo de Pangea, entre los restos de María Geoise. Aunque había muchas tareas que manejar en varios departamentos, junto con los preparativos para los próximos concursos Pokémon, todo tuvo que quedar en segundo plano ante la boda de Tesoro y Estella. Tesoro no era un simple miembro de alto rango de la Alianza. Era uno de sus socios más cercanos de la casa de crianza. Una ocasión tan significativa debía recibir la debida atención. Tan pronto como Doug se enteró de la boda, contactó inmediatamente a Tom y le ordenó que trajera un equipo al castillo de Pangea y transformara las ruinas en un lugar adecuado para la ceremonia. Doug también comenzó a pensar en formas de hacer la boda aún más espectacular. Quizás, una bendición de un nuevo Pokémon legendario. Por supuesto, esta boda tendría que esperar hasta después de que concluyera el torneo de batalla Pokémon. Actualmente, toda la atención en la isla Pokémon y el mundo marítimo estaba centrada en el torneo. Si la boda se celebrara ahora, no recibiría la atención que merecía. Bueno, al menos ahora por fin tengo tiempo para ver los partidos. Dijo Doug con una sonrisa. Segundo día de la fase de grupos. En la arena central se encontraban frente a frente 2 célebres figuras del mar. Uno era Barba Blanca Edward Neugate, y el otro era Aoki Hikuzan. Los dos estaban enfrascados en una batalla individual de 3 contra 3. Por el lado de Barba Blanca, había enviado a Blissey, Macargo y Crustle. Blissey había evolucionado recientemente. En la primera subasta de la Alianza Pokémon, Neugate compró una piedra eterna para su Apini porque le gustaba su piedra. Pero cuando Apini la descartó para curar a Neugate, comenzó a centrarse en evolucionar. Sin embargo, sin tener en sus manos su piedra preciosa, Apini lloraría sin cesar. Al final, tuvieron que pedirle al experto en piedras Blenheim que buscara un reemplazo. Inesperadamente, Blenheim encontró una piedra ovalada en su colección, lo que hizo que Apini evolucionara en Chansey. El vínculo de Chansey con Neugate era tan profundo que, al subir de nivel, evolucionó directamente en Blissey. Cuando un pequeño huevo rosado se convirtió en un gigante rosado enorme que apenas podía pasar por las puertas, toda la tripulación de Barba Blanca quedó atónita. Aunque la evolución de Blissey no fue mala, Neugate se molestó por haberse perdido el proceso de evolución y terminó venciendo a Blenheim por ello. El pobre Blenheim estaba tan agraviado que casi dejó la tripulación. La característica principal de los Pokémon de Neugate era su enorme tamaño. El Blissey promedio medía 1,5 metros, pero el Blissey de Neugate medía unos imponentes 3,7 metros. Incluso el huevo en su bolsa medía 30 centímetros de largo, con niveles de proteína 600 veces superiores a los de la carne de res. Macargo, de una altura típica de 0,8 metros, medía 2 metros en Neugate. Parecía una locomotora de vapor andante, emitiendo constantemente vapor hirviente. Y Crustle, que normalmente medía 1,4 metros, medía 3,6 metros. La roca en su lomo, una obra maestra tallada por Blenheim, medía 2 metros de ancho, lo que lo convertía en un auténtico Crustle cueva de rocas.
Los Pokémon criados en el mundo marítimo tenían un estilo distintivo. La gente de este mundo, especialmente los fuertes, era conocida por su riguroso entrenamiento físico y su consumo excesivo de alimentos. En la tripulación de Barba Blanca, con talentos culinarios de primer nivel como Tapch, que proporcionaban la mejor nutrición, sus Pokémon crecían naturalmente mucho más de lo normal. Por el contrario, los Pokémon de Kuzan también eran de gran tamaño, pero aún ligeramente más pequeños que los de Neugate. Su equipo estaba formado por Cloyster, Lapras y Glalie, 3 Pokémon de tipo hielo. Tanto Cloyster como Lapras tenían tipos duales agua/hielo, lo que ponía a Neugate en desventaja. Macargo, de tipo fuego/roca, era 4 veces más débil al agua. Crustle, de tipo bicho/roca, también era el doble de débil al agua. Debido a esto, la batalla ya había progresado a un escenario de 1 vs 3. Macargo había sido derrotado por Lapras, mientras que Crustle había derrotado a Cloyster. ¿Crees que no sé que la gente intentará contrarrestar a mis Pokémon de tipo hielo? Preguntó Kuzan, rascándose la cabeza desde la plataforma del entrenador. Sabía muy bien que los oponentes traerían Pokémon con ventajas de tipo contra sus tipos hielo. Por eso eligió específicamente Pokémon con doble tipo para criar. Aparte de Glalie, ninguno de sus Pokémon era de tipo hielo puro. Glalie fue su primer Pokémon, nacido de un huevo que había comprado al azar, su compañero inicial. Todos sus demás Pokémon habían sido encontrados y capturados personalmente en la zona Safari. ¡Qué broma! ¿De verdad crees que necesito una estrategia específica contra un entrenador de tipo hielo como tú? Neugate no estaba mintiendo. No había considerado los emparejamientos de tipos desde el principio. Era el mismo tipo de entrenador que Ash Ketchum. Simplemente enviaba a los Pokémon que quería. Desafortunadamente, Neugate no tenía el mismo aura de maestro de los enfrentamientos inversos que tenía Ash. Me parece bien. Kuzan asintió, aceptando las palabras de Neugate. Aunque otros podrían decirle esas cosas para salvar las apariencias, este ex hombre más fuerte del mundo no tenía necesidad de mentir. Blissey, tú decides. Blissey el enorme Pokémon nuevo rosa apareció en el campo de batalla, atrayendo instantáneamente la atención de todos. Blissey era un Pokémon famoso, que solía verse en su forma preevolucionada, Chansey, en los centros Pokémon. Pero solo otra persona de la alianza Pokémon poseía un Blissey: Vinsmoke Reiju. Apini, Chansey y Blissey eran Pokémon raros, para empezar. Además, evolucionar a Chansey en Blissey requería un vínculo profundo con su entrenador. Tan pronto como Blissey entró al campo de batalla, se convirtió en el centro de atención. Oye, rió Dak entre dientes mientras observaba el desarrollo de la batalla. Podía percibir fácilmente, con sus habilidades psíquicas, que las heridas persistentes de Neugate habían sido curadas en su mayoría por el deseo curativo o el pulso curativo de Blissey. Lo que quedaba eran las heridas más persistentes, aquellas que solo podían tratarse con objetos raros o algún poder misterioso. Blissey tenía un estatus especial en este mundo. Fue uno de los primeros huevos de Pokémon en llegar a este mundo y fue el primer huevo entregado por el propio Dak. En cierto modo, Blissey era la hermana mayor de todos los Pokémon nacidos de huevos en el mundo marítimo. Blissey también tenía un nivel alto, a pesar de llevar una vida mimada a bordo del barco de los piratas de Barba Blanca. Con el nivel 48, no se quedaba atrás. Los Pokémon de tipo hielo de Kuzan estaban en los niveles 40, 42 y 45, muy equilibrados con la ventaja adicional de dominar el haki de armamento y observación. Incluso algunos Pokémon de líderes de gimnasio no podían rivalizar con el equipo de Kuzan, especialmente los gimnasios de tipo volador y agua, donde los propios líderes no eran particularmente fuertes y dependían de ayuda externa para entrenar a sus Pokémon. Sin embargo, Cloyster y Lapras no estaban en las mejores condiciones. Aunque habían conseguido victorias en las rondas anteriores, los Pokémon de Neugate no eran fáciles de vencer, y ambos habían sufrido daños considerables. Glalie era el único que seguía en perfectas condiciones. No te interpongas en mi camino para convertirme en uno de los 4 de élite. Un fuego parecía arder en lo más profundo de los ojos de Kuzan. Nadie quería ese puesto más que él. Ansiaba el trabajo y el tiempo libre que venía con él. Tan solo pensar en la vida fácil de un alto mando hizo que Kuzan sintiera que su llama interior estaba a punto de explotar. Solo había perdido una vez en todo el torneo hasta el momento. Contra Dracule Miauk.
Incluso ahora, no podía entender cómo los Pokémon de Meowth habían desatado un poder tan abrumador, especialmente la confusión de Silk. Cloyster, usa Razor Shell. Kuzan dio el primer paso, con la intención de terminar la batalla rápidamente. Cloyster no lo dudó y giró como un trompo mientras cortaba el aire hacia Blissey. Aunque Kuzan nunca se había enfrentado a un Blissey antes, sabía por haber observado a Chansey en los centros Pokémon que estos Pokémon probablemente tenían habilidades de recuperación incomparables en el campo de batalla. Si no derribaban a Blissey rápidamente, podría convertirse en un verdadero problema. Utilice Brick Break. El estilo de batalla de Neugatte. Simple. Golpea fuerte y no esquives. Todos los Pokémon de Neugatte fueron entrenados para resistir golpes y realizar poderosos contraataques. Crack. El movimiento de tipo lucha Brick Break infligió el doble de daño al tipo agua/hielo de Cloyster, mientras que los movimientos de tipo agua solo infligieron daño normal a Blissey. Este equilibrio favoreció a Blissey, especialmente con sus movimientos de recuperación preparados. Pero por supuesto, Kuzan no era ajeno a ello. Creía firmemente que las batallas Pokémon requerían estrategia. No bastaba con tener Pokémon fuertes. Un entrenador debía planificar, aprovechando al máximo las habilidades, tipos y rasgos de sus Pokémon. Razor Shell tenía otro efecto. Podía reducir la defensa del objetivo. Luego, Kuzan desató el rayo Aurora y el rayo Hielo, uno tras otro. El primero redujo el ataque de Blissey, mientras que el segundo congeló a Blissey, dejándolo en un estado congelado. Antes de que Cloyster pudiera desmayarse, Kuzan lo recuperó y envió a Lapras para continuar debilitando las estadísticas de Blissey de la misma manera. Neugatte, que rara vez leía o estudiaba, no tenía idea de lo que Kuzan estaba planeando con estos movimientos. Los miembros de los piratas de Barba Blanca que observaban desde el margen, especialmente Tatch, que era el único que realmente estudiaba tácticas de batalla, estaban al borde de arrancarse el pelo. Puede que su capitán no se diera cuenta, pero podían ver claramente que Kuzan estaba cavando un pozo profundo para él. 20 minutos después del inicio de la batalla, Cloyster y Lapras ya no podían soportar sus heridas y fueron llamados de vuelta por Kuzan, dejando a su último Pokémon, Glalie, para tomar el escenario. Glalie era un Pokémon intrigante. Desde la perspectiva del juego, sus estadísticas base eran iguales en todos los aspectos, lo que lo convertía en un Pokémon polifacético, pero carecía de rasgos destacados. En términos del mundo real, Glalie estaba equilibrado en términos de salud, defensa, velocidad y poder de ataque, lo que lo convertía en un Pokémon versátil, especialmente porque podía volar, una clara ventaja sobre otros Pokémon con estadísticas similares. Por otro lado, Blissey parecía estar en óptimas condiciones, con la salud al máximo. En las rondas anteriores, había usado movimientos como Hervido Suave, Deseo Curativo y Rocío Vital para recuperar su salud. Sin embargo, si Blissey fuera examinada en un centro Pokémon o por alguien con habilidades psíquicas, descubrirían que a pesar de su exterior saludable, Blissey era fuerte por fuera, pero débil por dentro. En términos de juego, Blissey actualmente sufría múltiples desventajas. Ataque -6, defensa -6, velocidad -6 y todavía estaba congelado. Blissey, al igual que Glalie, tenía una distribución de estadísticas peculiar. Su total base de 540 estaba fuertemente sesgado hacia PS, 255, y defensa especial, 135. Sin embargo, su ataque y defensa eran extremadamente bajos, con solo 10 cada uno. Esto convertía a Blissey en un tanque formidable contra atacantes especiales, pero contra Pokémon físicamente poderosos o con muchos PS, era mucho más débil. Y a menos que Blissey hubiera aprendido ciertos movimientos ofensivos, su repertorio natural consistía principalmente en ataques físicos, lo que lo hacía prácticamente inútil en semejante enfrentamiento. Actualmente, Glalie era un atacante de tipo dual, pero en el mundo marítimo, la mayoría de los Pokémon de Glalie se centraban en ataques físicos. El ya débil ataque y defensa de Blissey era ahora aún peor debido a las desventajas. Glalie, al ser más rápida y capaz de volar, tenía una ventaja significativa. Si había algún consuelo, era que Blissey había dominado un nivel básico de Aki, lo que le permitía usar Aki de armamento para reforzar ligeramente sus defensas. Aunque no hay ventaja de tipo, la diferencia en sus estados es bastante significativa, murmuró Gad mientras miraba al cielo.
Kuzan invocó a Glalie e inmediatamente usó el movimiento granizo, convirtiendo el campo de batalla en una tormenta de nieve. Este entorno potenció la defensa de los Pokémon de tipo hielo. Si no me equivoco, esa Glalie probablemente tiene la habilidad Cuerpo de Hielo. Cuerpo de Hielo permitió a Glalie regenerar salud lentamente durante el clima nevado. Doug no pudo evitar sentirse impresionado e incluso aplaudió suavemente. Entre todos los entrenadores, Kuzan era sin duda el más avanzado en cuanto a usar la mente durante los combates Pokémon. Comprendía perfectamente la importancia de usar la estrategia en los combates Pokémon, algo poco común entre los entrenadores del mundo marítimo. Solo había unos pocos que podían jugar sucio, como Lau, Sabo, Aníbal y Pedro, pero ninguno de ellos podía igualar el nivel de destreza táctica de Kuzan. Glalie, usa equipo doble, ordenó Kuzan con calma, con la mirada fija en el campo de batalla. En las primeras rondas, Kuzan ya se había dado cuenta de que Neugate no se había molestado en enseñar a sus Pokémon ningún movimiento especial. En cambio, parecían depender completamente de los movimientos aprendidos de forma natural. Esto significaba que el conjunto de movimientos de Glisey era bastante limitado. Probablemente consistía principalmente en ataques físicos y algunos movimientos especiales de bajo daño. Con el ataque debilitado de Glisey y la defensa mejorada de Glalie, el resultado parecía inevitable. Por otro lado, Neugate no era de los que se dejaban llevar por la estrategia. Criaba a sus Pokémon igual que a su tripulación, llenándolos de amor y cariño. El resultado fueron Pokémon bien desarrollados que dependían de la fuerza bruta en lugar de estrategias complejas. En batallas contra humanos o reyes del mar, los increíbles HP de Glisey, sus capacidades de curación y su dominio del Aki lo hacían formidable, tal vez incluso valiendo una recompensa de 1000 millones de libras. Dentro de los piratas de Barba Blanca, aparte de los comandantes de división y los capitanes aliados, había pocos que pudieran soportar 3 golpes de Glisey. Pero esto era una batalla Pokémon. Usa mímica. Neugate frunció el ceño, presentiendo que algo no cuadraba. ¿Es una especie de truco? Al principio, no le había prestado mucha atención, concentrándose únicamente en la fuerza bruta. Pero ahora se daba cuenta de que cada vez que Glisey repetía un ataque, este parecía volverse más débil y lento. Miró hacia arriba y vio la nieve que caía. Como no estaba familiarizado con las habilidades de los Pokémon, no sabía cómo salir de la situación. Ambos Pokémon comenzaron a usar sus respectivos movimientos, llenando el campo de batalla de ilusiones. Innumerables copias de Glalie y Glisey llenaban la arena, haciendo imposible distinguir quién era el verdadero. Utilicen el Aki de observación para sentirlos, ordenaron ambos simultáneamente. Ambos Pokémon dominaban el Aki. Sin embargo, los clones creados por WTM eran similares al Jutsu clon de sombra del mundo de Naruto. En otras palabras, el Aki de observación no podía diferenciar fácilmente entre los clones reales y los falsos basándose únicamente en la energía vital. Sin embargo, el doble equipo no era tan sofisticado como el Jutsu clon de sombra, que hacía copias casi perfectas del usuario. Los clones creados por WTM tenían ciertas señales, como diferencias sutiles en su respiración, patrones de parpadeo y reflejos de las pupilas. Estos pequeños detalles eran los que el Aki de observación podía captar. Usa colmillo de hielo. A diferencia de la mayoría de los entrenadores que ayudaban a sus Pokémon analizando el campo de batalla, Kuzan se centró únicamente en Glalie. Sabía que sin el Aki de observación, era inútil intentar descubrir a los clones. Su función era confiar en sus Pokémon. Tan pronto como el cuerpo de Glalie emitió un repentino estallido de energía helada, Kuzan lo notó de inmediato, comprendiendo que Glalie había encontrado a la verdadera Glisey. No nos subestimes, chico. Glisey usa derribo. Por coincidencia, Neugate, aunque no seguía de cerca a Glisey, tenía un fuerte vínculo con él, cultivado durante años. Habiendo criado al Pokémon desde que era un pequeño Apinli, Neugate había desarrollado una comprensión instintiva de lo que estaba a punto de hacer. Cuando Apinli le hacía bromas a su bigote, Neugate había aprendido a usar el Aki de observación todo el día para no perderle el ritmo al pequeño alborotador. Ahora, incluso sin Aki, podía intuir las intenciones de Glisey. Su vínculo era incluso más fuerte que la conexión de Kuzan con Glalie. A Kuzan le sorprendió que Neugate hubiera podido reaccionar al mismo tiempo. Era inesperado, pero no importaba. Glalie tendría que recibir un golpe. Derribo era un poderoso movimiento de tipo normal.
Incluso con el ataque debilitado de Glisey, aún podía infligir un daño considerable. Pero Kuzan no pensaba dejar que Glalie se rindiera. Se aseguraría de que Glalie mantuviera la presión, impidiendo que Glisey se recuperara. Con el entorno nevado, Glalie pudo recuperar salud gradualmente sin necesidad de usar un movimiento, gracias a cuerpo de hielo. La habilidad de Glisey, cura natural, le permitía recuperarse de problemas de estado al ser cambiado. Pero con los otros dos Pokémon de Neogate ya caídos, Glisey no pudo ser cambiado. En muchos sentidos, los combates Pokémon eran similares a una guerra de información ninja. Si Neogate se hubiera tomado el tiempo de estudiar Pokémon más a fondo, no habría cometido tantos errores en este encuentro. Quizás no era apto para ser entrenador. Era más apto para dirigir una guardería o un centro de cría. ¡Bum! Glisey chocó con Glalie, pero esta última solo se estremeció levemente. Crunch. Glalie mordió a Glisey con sus colmillos helados y escalofriantes. Ya congelado, la condición de Glisey empeoró, formándose una capa de escarcha sobre su cuerpo. ¡Glisey! Gritó Glisey de dolor. Si esto hubiera sucedido cuando Glisey todavía era una Apini, se habría sentado y habría llorado, dejando a todos en un estado de confusión. Pero Glisey se había vuelto mucho más fuerte ahora. Ya no lloraba tan fácilmente. Agárrate fuerte. Usa frío puro. Este era el momento que Kuzan había estado esperando. Le había ordenado a Glalie que soportara el daño para poder ejecutar frío puro. Aunque Sheer Colt fue un movimiento muy impreciso, a esta corta distancia había pocas posibilidades de que fallara. Kuzan no lo usaba para causar daño. El verdadero objetivo era desmayar a Glisey. En este mundo, se sabe que los Pokémon que ya estaban en estado de congelación, al ser alcanzados por frío puro, se desmayaban durante un período prolongado. La escarcha se extendió por el cuerpo de Glisey desde el lugar donde Glalie la había mordido, y pronto, Glisey se desplomó, inconsciente. No había ojos en la espiral, lo que indicaba que Glisey aún no había sido noqueado. Si lograba despertar, la batalla continuaría. Cabezazo. En este punto, Kuzan y Glalie tenían vía libre para atacar. Ya es suficiente. Neogate finalmente habló, con voz profunda. Miró la expresión de dolor de Glisey y se suavizó. Perdí. No pudo atreverse a decir rendirse, por lo que lo expresó de otra manera. Había pasado mucho tiempo desde que sintió una sensación tan fuerte de derrota y frustración. No fue porque había perdido el partido. Fue porque se dio cuenta de la razón de la derrota. No fue Glisey ni sus Pokémon quienes fallaron. Fue él, el entrenador, quien fracasó. Año de Alianza 2, 27 de febrero, solo 3 días antes del final de la fase de grupos. Mientras tanto, la tensión en el mundo ninja estaba al límite. La causa de la cuarta gran guerra ninja no fue tan diferente de la de la tercera. Al menos en apariencia, el razonamiento era similar. Konoha ha alterado el equilibrio. La repentina aparición de numerosas jóvenes bestias invocadas en Konoha alarmó tanto a Kumogakure como a Iwagakure. Especularon que Konoha debía haber llegado a algún tipo de acuerdo con un poderoso reino de invocación. Temiendo que la fuerza futura de Konoha los superara con creces, decidieron atacar primero. Por supuesto, algunos creyeron que la verdadera razón eran simples celos por la excelente ubicación y los recursos de Konoha. En términos de escala, esta guerra jamás podría igualar la tercera gran guerra ninja. En aquel entonces, las 4 aldeas de Kumogakure, Kirigakure, Iwagakure y Sunagakure formaron una alianza para atacar Konoha. Sin embargo, Kirigakure y Sunagakure ya estaban paralizados cuando comenzó la guerra. Kirigakure estaba atrapado en disturbios civiles y Sunagakure había perdido a su tercer Kazekage. Iwagakure y Kumogakure libraron la mayor parte de la lucha, aunque Kirigakure y Sunagakure aún contribuyeron en cierta medida en el campo de batalla. Esta vez, sin embargo, Kirigakure había cortado toda comunicación externa y Sunagakure no tenía intención de involucrarse, especialmente porque Danzo ya había sido enviado para provocar un conflicto entre ellos y Amegakure. Incluso si Kirigakure no estuviera envuelto en problemas internos, tal vez no se unirían a esta guerra. La tercera gran guerra ninja había sido una pérdida enorme tanto para Kirigakure como para Iwagakure. Kirigakure perdió a los 7 espadachines de la niebla, una pérdida insignificante comparada con su verdadera pérdida, el Tres Colas. Aunque el Tres Colas había regresado al cuerpo del cuarto Mizukage, Yagura, las circunstancias de este suceso solo las conocía él.
Iwagakure, por otro lado, perdió más de 10,000 ninjas durante la Tercera Guerra, devastando sus fuerzas. Incluso las ganancias obtenidas al matar al tercer Raikage tuvieron un costo tremendo. En el conflicto actual, solo Kumogakure e Iwagakure se movilizaban activamente contra Konoha. Aún así, eso por sí solo fue suficiente para agotar las fuerzas de Konoha, ya que su fuerza militar se había visto considerablemente disminuida desde la última guerra. El ataque del 9 colas había matado al cuarto Hokage y dejado a Konoha vulnerable a un ataque de Kumogakure, lo que dio lugar a 3 años de batalla constante. Konoha había quedado reducida a una sombra de lo que era. Gran parte del caos que rodeó la última guerra podría atribuirse a la manipulación de los acontecimientos por parte de Uchiha Obito, un factor que aún persiste en las sombras. En Iwagakure, ¿es cierto que Nanibe de Kumogakure han ido al frente?, preguntó Onoki con rostro serio mientras interrogaba al ninja de inteligencia a su lado. Esto era algo que no podía permitirse pasar por alto. Durante la tercera gran guerra ninja, Onoki acordó con el tercer Raikage atacar Konoha conjuntamente. Sin embargo, el Raikage posteriormente hizo las paces con Konoha, dejando vulnerables a las fuerzas de Onoki. Esta traición provocó la muerte de más de 10,000 ninjas de Iwagakure. El rencor entre Kumogakure e Iwagakure permaneció desde entonces. Mientras el cuarto Raikage, A, o Killer B permaneciera fuera del frente, Onoki no tenía intención de abandonar Iwagakure. Temía que se repitiera el pasado. Un ataque repentino de Kumogakure. Las fuerzas de Iwagakure eran ahora mucho más débiles que las de Kumogakure, que aún contaba con 2 Hinchkriki y muchos ninjas supervivientes de la última guerra. Iwagakure, por otro lado, solo contaba con Onoki, su tercer Tsuchikage, y An, su Hinchkriki del 5 colas. Habían perdido a su Hinchkriki del 4 colas, Roshi, quien había abandonado la aldea. Si bien las batallas a gran escala que involucran a decenas de miles de soldados pueden ser comunes en el mundo marítimo, en el mundo ninja, tales cifras eran poco comunes. Incluso en la cuarta gran guerra ninja, las 5 aldeas principales solo lograron reunir a unos 80.000 ninjas en conjunto, con un promedio de tan solo 16.000 por aldea. Esto puso de relieve lo devastadora que había sido para Iwagakure la pérdida de 10.000 ninjas en la tercera guerra. Sí, es correcto, confirmó el ninja de inteligencia. Sigan vigilándolos de cerca, ordenó Onoki entrecerrando los ojos. Si el de Kumogakure realmente los traicionara y lanzara un ataque contra Iwagakure, Onoki tenía un plan. Dejaría de luchar contra Konoha e incluso propondría una alianza para aplastar a Kumogakure. ¿En Kumogakure? ¿Onoki todavía se niega a ir al frente?, preguntó el cuarto Raikage, A, mientras escaneaba el informe de inteligencia. A no le gustaba Iwagakure, pero tenía una razón para permanecer fuera del campo de batalla. Lo cierto era que aún guardaba rencor por la tercera guerra, donde las fuerzas de Iwagakure habían tendido una emboscada y asesinado a su padre, el tercer Raikage. La idea de unir fuerzas con Iwagakure era impensable. Vio la guerra actual como una oportunidad para vengarse. Aunque el objetivo principal de Kumogakure era derrocar a Konoha, tomaría años debilitar una aldea tan poderosa. Mientras tanto, ¿por qué no atacar también a Iwagakure y saldar la deuda que tenían? Él vio que el resultado ideal para Kumogakure era uno en el que Konoha y las otras aldeas se debilitaran entre sí, dejando a Kumogakure libre para intervenir y reclamar la victoria. Aún así, sabía que líderes como Sarutobi Hiruzen y Onoki no permitirían que algo así sucediera fácilmente. Eran astutos y experimentados. Prepara un documento proponiendo una alianza temporal con Konoha, por si acaso, ordenó A. Aún no estaba listo para atacar, pero si la situación se volvía incierta, uniría fuerzas con Konoha para destruir Iwagakure. En el frente de batalla entre Konoha y Kumogakure, la situación avanzaba lentamente. Ambos bandos habían apostado sus fuerzas en posiciones estratégicas, sin que ninguno diera el primer paso. La cuarta gran guerra ninja llevaba ya 10 días en marcha, con solo pequeñas escaramuzas hasta el momento. Las batallas a gran escala aún no habían estallado. Tanto Iwagakure como Kumogakure se mostraban cautelosos entre sí, mientras que Konoha se contentaba con ganar tiempo. Una chispa, un acontecimiento inesperado, fue todo lo que se necesitó para encender el conflicto completo. En el bosque, en el frente de Konoha contra Kumogakure, una pequeña cabeza rubia asomó detrás de un arbusto. Naruto. ¿Qué haces aquí?, gruñó Arcanine, un enorme perro de pelaje naranja que estaba junto al chico.
A su lado había un pequeño zorro de pelaje rojo con expresión inquisitiva. Te lo dije. Konoha está en peligro, y este es el momento perfecto para que yo, Uzumaki Naruto, dé un paso al frente. Después de todo, soy el hijo del cuarto Hokage. Argumentó Naruto con terquedad, con la confianza intacta. Aunque solo había entrenado con Z por poco tiempo, Naruto creía en su fuerza. Ya había logrado defenderse de animales salvajes como lobos y osos en la montaña Garp, basándose únicamente en su destreza física. Arcanine negó con la cabeza, sin estar convencido. Desde su perspectiva, Naruto era más débil que un gusano del cinturón de la calma. No había forma de que pudiera ser útil en esta guerra. Aún así, Arcanine no estaba demasiado preocupado. Mientras estuviera alerta con su haki de observación, podría proteger a Naruto y al pequeño zorro de cualquier amenaza inmediata. Parece bastante tranquilo aquí, dijo Naruto, mirando a su alrededor. El campo de batalla no parecía tan caótico como esperaba. Pero justo cuando estaba a punto de salir de los arbustos, Arcanine lo empujó hacia la maleza con una enorme pata, empujando también al pequeño zorro. El perro gigante se giró hacia un grupo que se acercaba. Su haki de observación había detectado 7 u 8 figuras moviéndose por el bosque. Aunque no parecían una amenaza inmediata para él, definitivamente no eran personas comunes. Decidió enfrentarlos. Mientras un escuadrón de reconocimiento de Kumogakure avanzaba por el bosque, se encontraron de repente con un enorme perro de pelaje rojo de más de 3 metros de altura. Su cuerpo irradiaba calor como un horno incendiario. ¿Qué demonios es eso?, exclamó uno de los ninjas de Kumogakure. Parece una de esas bestias invocadas que Konoha ha estado usando, sugirió otro. Escuché de inteligencia que estas invocaciones no son tan fuertes. Matémoslo y llevémoslo para investigar. ¡Guau! Arcanine inclinó la cabeza, percibiendo fácilmente la malicia del grupo. Si querían pelear no había necesidad de contenerse. Echador de llama. Como un maremoto, llamas abrasadoras brotaron de la boca de Arcanine, convirtiendo instantáneamente el bosque circundante en un mar de fuego. El ataque era comparable a la técnica de la gran destrucción de fuego de Uchiha Madara. Los ninjas de Kumogakure quedaron completamente atónitos ante la magnitud del ataque. ¿Qué clase de monstruo es este? Yurui, Kayumi. Gritó Nurui mientras miraba a su alrededor desesperadamente. Pero no había rastro de sus dos compañeros. En cuanto a los 4 genin de su escuadrón, no tenía esperanzas de que sobrevivieran. El enorme jutsu de fuego había superado con creces los límites de sus técnicas de parpadeo y sustitución corporal, e incluso si las hubieran usado, las llamas los habrían consumido. De no ser por su elemento tierra, ocultarse en la roca, que le permitió escapar bajo tierra, él también habría perecido en el mar de fuego. Aún así, su espalda quedó completamente negra. Sus otros 2 compañeros, expertos en jutsu de relámpago, no tuvieron tanta suerte. No tenían una técnica de escape como la suya. ¿No nos dijeron que las nuevas bestias de invocación de Konoha eran débiles?, murmuró Nurui mientras huía en diferentes direcciones usando la técnica clon de tierra. Ese jutsu de fuego, aunque Hiruzen lo hubiera usado, no habría sido más fuerte, y ni siquiera necesitaba señales con las manos. De repente, un fuerte estruendo se escuchó detrás de él, seguido de un temblor en el suelo. Miró hacia atrás y vio un árbol enorme cayendo, aparentemente golpeado por algo, pero no había ninguna criatura visible. Antes de que pudiera terminar de hacer las señales con las manos para el elemento tierra, muro estilo tierra, un calor intenso lo azotó. Sin tiempo para reaccionar, quedó envuelto en llamas. Mientras Nurui perdía la consciencia, su último pensamiento fue: ¿hay alguna otra bestia invocadora en el mundo ninja que pueda hacer señales con las manos? ¡Qué mala suerte tengo! Echador de llama. ¡Guau! Gruñó Arcanine suavemente, sintiendo que la vitalidad del enemigo se desvanecía al cerrar sus fauces ardientes. Mirando el suelo cubierto de ceniza, se giró y corrió hacia donde se escondía Naruto. Unos segundos después... Arcanine, ¿a dónde fuiste?, preguntó Naruto, confundido. ¡Guau! Tuve que hacer mis necesidades. Hay un incendio allí. ¡Guau! Está bien. Arcanine lamió a Naruto y al pequeño zorro de 6 colas en la cabeza antes de recogerlos con su boca y huir corriendo. El alboroto que había causado con su ataque anterior había atraído a 2 grupos de shinobi que se acercaban, y no eran aliados.
Era probable que estallara una batalla, y lo último que Arcanine quería era que Naruto insistiera en unirse a la lucha. El primer grupo en llegar al lugar fue Kumogakure. ¿Qué pasó aquí? C, liderando una fuerza de varios cientos de shinobi de Kumogakure, frunció el ceño ante la vista que tenía delante. C era un Chunin de élite experto en genjutsu, ninjutsu médico y técnicas sensoriales. Era considerado la mano izquierda del cuarto Raikage, y su estatus en Kumogakure incluso superaba al de Kakashi de Konoha. Su fuerza e influencia estaban a la altura de las del futuro Raikage, Darui. Todos, permanezcan alerta y busquen cualquier información útil, ordenó C a su equipo. Pronto, dos shinobi se acercaron a él, cada uno sosteniendo un protector de frente. Son de la aldea. El equipo que fue enviado aquí era el escuadrón de Nurui. Parece que algo les pasó, informó uno de los Chunin después de examinar los protectores de frente, confirmando que eran de Kumogakure. ¿Una técnica de liberación de fuego, fue un ninja de Konoha? Se preguntó en voz alta uno de los shinobi. Al oír liberación de fuego, lo primero que se le venía a la mente era Konoha. La aldea era famosa por su conexión con las llamas, especialmente con leyendas como el inmenso jutsu de fuego de Uchiha Madara que una vez conmocionó al mundo. Incluso después de él, el clan Uchiha y el tercer Hokage, Hiruzen, continuaron la tradición de las poderosas técnicas de liberación de fuego. Otras aldeas rara vez se especializaban en jutsus de fuego, por lo que era natural sospechar de Konoha. Sobre todo considerando que se encontraban en plena batalla contra Konoha. No necesariamente, murmuró C. Algo en la situación no cuadraba. Si los ninjas de Konoha hubieran atacado, ¿habrían dejado estos protectores de frente con tanta indiferencia? ¿Y por qué usar una técnica de liberación de fuego a tan gran escala que sin duda llamaría la atención? C continuó observando los alrededores con cautela. C-sama, hemos detectado que las fuerzas de Konoha se dirigen hacia nosotros desde la dirección de las 11. Nuestras patrullas ya las han detectado, informó uno de sus ninjas sensoriales. ¿Cuántos? ¿Quién los lidera? Aproximadamente tantos como nosotros. El líder es Midway. Chunin y Junin, permanezcan ocultos y esperen mi señal. Genin, retírense a la retaguardia y coloquen señales explosivas a lo largo de su camino, ordenó C rápidamente. Al enterarse de que sus números eran iguales y que el líder oponente era el impulsivo Midway, C rápidamente tomó su decisión. No había necesidad de retirarse. Según las órdenes del cuarto Raikage, debían luchar siempre que se presentara la oportunidad. En cuanto a si los ninjas de Konoha eran o no responsables de las muertes del equipo de Nurui, eso ya no importaba. Del lado de Konoha, chico, ten cuidado. Puede que haya trampas preparadas por Kumogakure más adelante, advirtió Shikaku. No fue tan insensato como para enviar solo a Midway. También envió a uno de los mejores miembros del clan Yamanaka, Yamanaka-san, para ayudar, sirviendo como el cerebro del equipo. Entendido, asintió Gui. Era consciente de su propia impulsividad y no dudaba en escuchar los consejos. Divídanse en 3 equipos y procedan con precaución. Puede haber emboscadas dentro del fuego, instruyó Yamanaka-san, agitando la mano para dirigir a los ninjas de Konoha. Los equipos se separaron y avanzaron por diferentes rutas, cada uno sorteando con cuidado el bosque en llamas. Las llamas brillantes y el humo denso les impedían la visión, poniéndolos en desventaja. Era una situación peligrosa. Un paso en falso podría ser un desastre. En circunstancias normales, Sam habría ordenado la retirada. Pero esta ubicación era demasiado crucial. La retaguardia de su posición actual era la base logística de Konoha. Sam sospechaba que el equipo de Kumogakure había estado explorando sus líneas de suministro y se había topado con una resistencia inesperada, posiblemente de las patrullas de Konoha. Tenía que averiguar qué había sucedido. Si faltaba alguna información crucial, podría causar pérdidas desastrosas en el campo de batalla. En el corazón del bosque en llamas, los Chunin y Junin de Kumogakure se agazapaban, soportando el calor abrasador. Su paciencia se estaba agotando. Nos encontraron, parece que hay más que solo Midway. ¿Será un Ara quien los guía? Murmuró C desde la protección de una enorme roca, asomándose entre las llamas. Observó cómo los ninjas de Konoha se dividían en 3 grupos, 2 de los cuales evitaban por completo la zona en llamas. Era evidente que alguien cauteloso lideraba el equipo. La preocupación inmediata de C era el escuadrón que había entrado en el fuego. Debían ser eliminados.
De lo contrario, se arriesgarían a exponer la posición de Kumogakure. El grupo que entró en el incendio estaba liderado por Yamanaka-san. Megumi y otro Junin lideraban a los otros dos equipos para perseguir a los ninjas de Kumogakure en retirada. San no confiaba en que Megumi liderara un equipo hacia lo que claramente era una trampa, y por una buena razón. Sentido y San se arrodilló en un lugar oculto y cerró los ojos, activando una técnica sensorial especializada, exclusiva del clan Yamanaka. Era similar al Haki de observación. 14, he detectado 14 escondidos en una emboscada, susurró después de un minuto de escaneo. Probablemente había más ocultos, pero estos eran los que estaban a su alcance. Rápidamente transmitió esta información a su equipo mediante su enlace mental, otra técnica exclusiva de los Yamanaka. Con la información compartida, los shinobi de Konoha lanzaron su ataque. Liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Lanzamiento de viento. Palma vendaval. Liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón. Lanzamiento de viento. Gran avance. Liberación de viento. Onda de vacío. Liberación de viento. Gran ola de vacío. Múltiples ataques de ninjutsu estallaron simultáneamente, con técnicas de viento que reforzaban los ataques de fuego. Las llamas rugieron hacia los ninjas de Kumogakure que los emboscaban, obligándolos a rebelarse y contraatacar. Mientras tanto, los que aún estaban ocultos esperaban el momento adecuado para atacar. La primera batalla real entre Konoha y Kumogakure había comenzado. En una colina lejana que dominaba el bosque, Arcanine observaba el caos que se desataba. Aunque su vista estaba oscurecida por las llamas y el humo, su haki de observación se lo decía todo. Abajo, la batalla había comenzado. Arcanine, si derroto al cuarto Raikage, ¿todos finalmente me reconocerán?, preguntó Naruto con los ojos llenos de determinación. Y guau. No. Deja de soñar. Arcanine sabía que si Naruto de alguna manera lograba derrotar a alguien como el cuarto Raikage, Konoha ciertamente lo celebraría como un héroe. Pero también sabía que Naruto no tenía ninguna posibilidad de hacer tal cosa, ni siquiera con su ayuda. A menos que Arcanine miró el estómago de Naruto y luego rápidamente miró hacia otro lado. No es que su haki de observación fuera lo suficientemente poderoso para detectar algo. Z ni siquiera podía sentir al 9 colas sellado dentro de Naruto. Pero la habilidad justificada de Arcanine le permitió sentir la energía malévola que provenía del interior del cuerpo de Naruto. Fin del capítulo 274.